Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Álvaro Chedid Amariz. Yo soy docente y comunicador social periodista. Y hoy los estamos invitando para que estén muy atentos a este nuevo proyecto de historias del municipio de Zaragoza, Antioquia y Colombia. Y esta información la originamos desde el municipio de Zaragoza con la producción de mi hijo Kenny Cherrey Chedid. Y vamos a contar historias fascinantes, historia que no podemos dejar perder acá de este municipio, los hijos de Zaragoza. Y hoy nuestro primer capítulo tiene que ver con la historia de cómo llegó el Cristo a Zaragoza. Porque desde hace mucho tiempo pues disfrutamos de la máxima festividad del pueblo, que es la fiesta del Santo Cristo. Pero las viejas generaciones, nuestros abuelos, conocieron un poco más de la historia del Cristo y las nuevas generaciones de pronto no. Entonces la idea es que estas historias sirvan como un material pedagógico para que se transmita de generación en generación. Y hoy vamos a hablar de cómo llegó el Cristo a Zaragoza. Porque no es raro preguntarle a un muchacho: ¿usted qué sabe del Cristo de Zaragoza? Y de pronto no te da una muy buena información. Saben quizás más la historia de Maluma en esos tiempos modernos, la historia de Daddy Yankee u otro artista, pero las reales del pueblo no se conocen. Y un pueblo, después de que se le olvide su historia, pues tocará volverla a repetir. Entonces, antes de contarle la historia de cómo llegó el Cristo a Zaragoza, déjenme invitarlos una vez más para que ingresen a mi canal, Álvaro Chedid Historias, y se suscriban. De esta manera nos estarán motivando mucho más para ir investigando y contar más historias de Zaragoza. Claro, quiero dejar un precedente de que lo que yo diga acá no es la última palabra. Es por ello la importancia de debatir, sentarse con el amigo, los hijos, y compartir estas historias, y las pueden complementar mucho más. Yo pues me voy a apoyar mucho en, digamos, historias o en monografías. Aquí tengo la monografía de don Ernesto Estarita. También tengo una monografía del señor Gustavo Angulo Mira, ambos que en paz descansen, y otras historias que encontramos en diferentes bibliotecas acá en el departamento de Antioquia. El Cristo de Zaragoza. La primera historia que conocimos nosotros es que en el municipio de Mompox es una población del departamento de Sucre. Se habla que por allá, en el año más o menos 1540, llegó un muchacho joven, bien parecido, de unos 2 metros, llegó a esa población, lo que llamaban antes un forastero, y lo primero que hizo fue tratar de conseguirse una habitación o una casa para arrendarla. Él decía que quería pues conocer esa población de Mompox, que quería conocer los peces de agua dulce, que quería conocer los pescadores y todo eso, y llegó a una familia que la componían pues la pareja como tal, y 3 hijos, la mamá, el papá y 3 hijos. Llegó solicitando que le arrendaran una casa que, al él caminar por una calle, vio por ahí una casucha y pidió que se la alquilaran. Esta casucha existe aún, según la historia, ¿no? Una albarrada entre la plaza de mercado y la boca de la calle del Callejón de Sirpe, un sitio conocido allá, muy renombrado en Mompox. Ahí estaba entonces esa construcción muy abandonada, hacía muchos años no se ocupaba, estaba entre una parte de una muralla, barrio y demás, pero esas eran las habitaciones de esos tiempos. Entonces la señora le dijo: no, yo le arriendo la casa, yo le alquilo la casa, pero a partir de mañana, porque la casa está abandonada hace mucho tiempo, debe estar muy sucia, le vamos a acondicionar la letrina, le vamos a acondicionar la lámpara con la luz artificial, es decir, con petróleo, y todas esas cosas que la gente no tenía como nosotros en esta época moderna. Entonces la señora, el papá y los 3 hijos se fueron con traperos,
se fueron con baldes a lavar la casa. Llegaron a eso de las 8 de la mañana, pues cuentan la historia, ¿no? Llegaron a la casa y cuando llegaron a la casa se encontraron ahí en la sala con tres enormes cajas y las cajas no lucían como que estuvieran viejas, sino cajas modernas, bien organizadas, en madera, bien prensadas, como dice uno, bien clavaditas, una, dos y tres cajas. La señora se miraba con el esposo y los hijos, obviamente, pues quedaron anonadados, impresionados. Pero por Dios, ¿qué es esto? Mi hijo, ¿usted ha traído alguna vez esto aquí? No, no, yo no traigo nada, le contestó pues el esposo. Entonces la señora, pues la mujer, siempre las mujeres son un poco curiosas, las queremos mucho y las respetamos, pero la mujer fue más curiosa que el marido y allá con un viejo martillo empezó a destapar, a desclavar una de las cajas. Y la sorpresa que se dio cuando al abrir la caja pudo observar una imagen de un Cristo en una madera que hasta el sol de hoy no se sabe cómo se llama esa madera. Era una figura impresionante, impresionante, que parecía viva. Cuenta la señora en esos tiempos que ese Cristo la miraba y pareciera que quisiera decirle algo. La señora se nervió mucho y todos los que estaban ahí haciendo el aseo y optaron pues como rápidamente colocar ahí unas tablas, salieron, cerraron la puerta y se fueron para donde el párroco de esa población. Estoy hablando de Monpós, en el departamento de Bolívar. Entonces llegaron a la parroquia. Ahí es un templo que se llama, si mal no recuerdo, San Agustín. Entonces, padre, háganos el favor, mire lo que nos pasó, le contaron la historia. Pues, pero ¿cómo así? Cristo. Claro. Entonces el padre se fue con el sacristán, con otros ayudantes y la familia al lugar pues de la Albarrada, allá en la plaza de mercado, entre la calle de la Sirpe. Ingresaron y efectivamente el padre, pero ¿cómo puede ser? Esto es algo asombroso, pero por Dios. Entonces el padre acabó de abrir pues la caja y con los curiosos, porque eso se fue llenando, eso, los seres humanos son muy curiosos. Se fue llenando y el padre dijo, bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sacar este Cristo de la casa y nos venimos por la calle principal y lo llevamos a la iglesia de San Agustín y ahí lo colocamos en el altar mayor. Entonces el Cristo sí lo acomodaron porque no estaba crucificado, simplemente era la imagen como estar uno acostado en la cama. Entonces la comunidad católica se organizaron y como pudieron sacaron el Cristo, ya como abrazados unos, otros, bueno, que no se cayera. Y llegaron a la iglesia y allá pues en un espacio colocaron el Cristo que ya se veía, ya está, hombre, ese es un Cristo. Y este Cristo tenía más o menos una medida de entre 1,75 y 1,80. Pero miren, faltaban dos cajas más. Entonces, de un momento a otro, la iglesia se llenó. Y ese día no habían programado misa ni de 6 de la mañana, ni de 10, ni de 12, ni de nada. Sino que la gente, el murmullo, la curiosidad. Es más, cuentan algunos historiadores que cuando traían al Cristo por la calle para la iglesia, ese día se oscureció. Algunos opinan de que hubo muchos relámpagos, otros que sentían una brisa fría de un pueblo que es relativamente caliente, y algunos se atrevieron a decir que vieron pasar objetos luminosos. Pero bueno, será de pronto un decoro de esta hermosa historia. Entonces, cuando el padre hablaba, hicieron oraciones y todo esto, procedieron a abrir las otras cajas. ¿Y cómo les parece que cada caja tenía pues impregnado un nombre a donde debía dirigirse ese Cristo o esa encomienda? Entonces procedieron con el martillo viejo
a destapar las cajas. Y la sorpresa fue grande cuando no había un Cristo, sino dos más, para un total de 3 Cristos. Y cada Cristo en su caja tenía una dirección. El Cristo de Mompox, que era el que habían descubierto inicialmente, Mompox Bolívar. El Cristo de la Villa de San Benito, que queda en el departamento de Sucre, y el Cristo de Zaragoza en el departamento de Antioquia. Entonces, en ese tiempo pues se manejaba mucho el respeto, la palabra, y los curas o el párroco de esa iglesia de San Agustín dijo, no, esto hay que mandarlo a estos lugares. Entonces fue tanta la emoción que el Cristo de San Benito, de la Villa de San Benito, quedó en Mompox, y el de Mompox lo mandaron para la Villa de San Benito hasta el sol de hoy, y eso se respetó. Alguien se atrevió a decir, no, lo que pasa es que ese Cristo quería irse para allá. Pues, respetaron eso. Y ahí viene una pregunta, ¿y qué pasó con el Cristo de Zaragoza? Bueno, ese era el que estaba más lejano, y las condiciones, digamos, de índole de transporte se hacían en lo fluvial y también terrestre. Se cree que una lancha, es decir, que entre lo terrestre y lo acuático, finalmente con una lancha, llegó a la orilla de lo que conocemos en Zaragoza como la calle Junín, de esa época. Llegó el Cristo a Zaragoza. Alguien dijo, hombre, en Zaragoza no había un templo católico. Escasamente estaba lo que llamaban la calle Real, así se llamaba la calle Bolívar, la calle, decían los mariqueros, la calle Real, otros decían la calle Real. Bueno, por eso lo vamos a discutir acá en esta maravillosa historia. Llegó el Cristo a Zaragoza en medio de dificultades de transporte y en una casa de familia de bareque de ese entonces, fabricada con barro, con moñiga de vaca y de caballo, alambre, no sé qué tipo de alambre, y la famosa macana, una casa de esa época, en la calle Bolívar. Ahí guardaron el Cristo por muchos años, por mucho tiempo, porque no había un templo católico donde fijar el Cristo, sobre todo la comunidad católica. Ah, pero aquí viene algo muy importante. Ya con el pasar de los tiempos, los zaragozanos dijeron, pues los zaragozanos, estoy hablando de unos 200 años para acá, dijeron no. Por ahí salió otra historia que contó pues algún español que pasó por acá, y los zaragozanos, mucha parte de la población zaragozana, no está como muy de acuerdo a la historia de lo de Mompox, sino que algunos zaragozanos de esa época, mineros por excelencia, y quienes lucían camisa blanca, pantalón blanco, y que se dedicaban durante todo el día a la faenas auríferas, es decir, al bareque, a la extracción de oro en los ríos Nechí, Porce, Poconé, para arriba. Alguien se atrevió a decir, no, es que el Cristo de Zaragoza no vino a Mompox y después a Zaragoza. Una vez, en una faena de bareque, se comentó de que un zaragozano se encontró en una quebrada una piña de oro maciza, y esa piña maciza se la mandaron a los reyes de España, y que ellos, en contraprestación o en agradecimiento, le habían mandado, bueno, se la voy a dejar ahí porque ya el tiempo se me terminó. Esto será en un nuevo capítulo que les contaré la historia que los zaragozanos tienen de cómo llegó el Cristo a este municipio. Muchas gracias, y no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal en YouTube, Álvaro Chedid Amariz Historias. Será entonces hasta la próxima oportunidad.